Bueno, enorme expectativa hoy por esta reunión entre el secretario de Comercio y las distintas cadenas de comercialización, productores, etcétera, a ver si podemos bajar, parar un poco la inflación, Polino, ¿no? Sí, por supuesto, es una reunión muy importante porque realmente el proceso inflacionario que existe en la Argentina está deteriorando la calidad de vida de millones de personas. Mm, No puede ser que todos los días aumenten los precios de los productos de la canasta básica de alimentos. mm, No puede ser, porque todos los días no aumenta el costo de las materias primas, todos los días no aumenta la mano de obra, todos los días no aumentan la carga impositiva, de modo tal que es absolutamente irracional que todos los días se estén remarcando los precios, mm, deteriorando la capacidad de compra de millones y millones de argentinos. claro. Me parece que es importante que el representante que está a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, haya tomado cartas en el asunto y Mm, que se pongan de acuerdo con los empresarios, sobre todo con los grandes grupos económicos que son los verdaderos formadores y deformadores de precios al mismo tiempo, en acordar una política. En mm, este caso, la anunciada es congelar los precios de los productos desde el 7 de octubre de este año mm, hasta el 7 de claro, enero del año próximo. claro. Y después se verá Mm. cómo se actualiza el precio de esos productos. Pero Ahora, doctor Polino, ahí tenemos nosotros algunas experiencias, ¿no? Porque se han aplicado en algún otro momento medidas similares, por lo menos, y ahí tenemos un talón de Aquiles nosotros que es el de poder controlar que se cumpla esto, ¿no? ¿Usted cómo lo observa, cómo lo ve, cómo se puede llevar adelante este sistema de control? el sistema de control, a mi juicio, lo tienen que llevar a cabo los organismos públicos. Mm, Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, mm, es absolutamente imposible que el control lo puedan llevar a cabo solamente los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior claro. del Gobierno de la Nación, Mm, porque es absolutamente imposible que puedan controlar lo que pasa en un comercio o en un supermercado en Tierra del Fuego, en Misiones, en Santa Fe, mm, en La Pampa, en La Rioja, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es absolutamente imposible. Tienen que involucrarse, a mi juicio, las distintas áreas específicas que tienen todos los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Tienen que ser funcionarios públicos, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos de las provincias y de los municipios en el control de los precios, mm. en el cumplimiento de los acuerdos logrados, ¿no? Sí, claro, sin perjuicio de que aquellos que se sientan alrededor de una mesa a firmar un acuerdo deberían ser los primeros que tienen que cumplir el acuerdo, ¿no? Por Claro. supuesto, por supuesto, pero sabemos que muchas veces eso no sucede Mm, y entonces tiene que existir este tipo de involucramiento. mm, Usted recordará, le voy a recordar un hecho muy reciente. Cuando el actual gobierno, a raíz de la pandemia, la cuarentena, el problema sanitario, el 20 de marzo del año 2020 puso en funcionamiento el programa de precios máximos, sí, me con acuerdo. precios de referencia Claro. al 6 de marzo Ujú, del año 2020. Las empresas, bueno, aceptaron los primeros 3 meses, luego vino una nueva renovación, la aceptaron, y después comenzaron a presionar para que no se renovara el programa. El gobierno insistió y lo siguió renovando hasta
hasta el mes de agosto de este año. ¿Qué hicieron algunas empresas? Le aumentaron o le disminuyeron algunos poquísimos centímetros cúbicos o gramos al producto y lo sacaban del programa y le aumentaban los precios. Tal cual, tal cual. Digamos, por eso digo, doctor Polino, no hay vocación tampoco de llevar adelante por parte del sector privado este tipo de acuerdo. Parece que estamos con criaturas que, no sé, nos damos vuelta y hacen una trampa, digamos, ¿no? Exactamente. Además, esas criaturas ya están acostumbradas a hacer eso. Claro. Y lo han venido haciendo con total impunidad. Sí, claro. Entonces, cuando se señala que se van a aplicar las normas legales vigentes, ponen el grito en el cielo y hablan como si se tratara de una dictadura, cuando en los países centrales, en los países normales, se aplican estas normas legales. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que fue resistida en su comienzo cuando el presidente Roosevelt la ideó, la promovió y logró que se sancionara. Pero bueno, hoy la cumplen. No puede ser que en la América Argentina querramos ser más papistas que el Papa y no cumplir ninguna de las normas legales vigentes. Tal cual. Y este fin de semana yo leía en algunos medios de comunicación que también no favorecen este tipo de cosas, digamos, una construcción de sentido realmente perverso, ¿no? Porque yo leía algo así como el gobierno amenaza con aplicar la ley de abastecimiento, pero ¿cómo que amenaza con aplicar la ley? Digo, me causaba hasta gracia leer eso, ¿no? En los medios, ¿eh? Claro, si es una ley que fue aprobada por el Congreso, hay que cumplirla. Hay que cumplirla, no es que amenaza, hay que cumplir la ley, digamos, ¿no? Claro, y yo insto a que el gobierno también ponga en funcionamiento la ley denominada Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional hace 7 años y que todavía no se la puso en funcionamiento. ¿Qué establece esta ley? Se la sintetizo rápidamente. Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, y ya las entidades de defensa de los consumidores hace 2 meses que designaron a los 3 representantes, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado o abusivo de precios, de modo tal que el gobierno pueda luego actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Eso es necesario que se la ponga en funcionamiento rápidamente. Rápidamente, claro. Y también la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018 sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, y esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en el octubre del 2021 y todavía no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro, entonces hay falta de decisión política, no es que faltan herramientas legales, ¿no? Porque otra de las normas que usted, una de las normas que para sumar esto que usted mencionaba, la ley de góndolas. Exactamente. La ley de góndolas, que aprobó el Congreso el año pasado, que establece que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas
tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer sus productos, y que los productos elaborados por las empresas campesinas, de economía familiar, cooperativas y mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas. Entonces, o sea, herramientas legales tenemos, doctor. Falta decisión política de ponerlas en práctica, no demás. Y además hay otro caso paradigmático que no se puede creer. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 designó la figura, creó la figura del defensor del pueblo de la nación. Claro. Dotado de amplias facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos, los consumidores de distintos bienes, etcétera. ¿Usted quiere creer que teniendo en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, el personal, que lógicamente todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo, y el Congreso Nacional hace 12 años que viene demorando la designación del defensor del pueblo de la nación? No obstante los numerosos candidatos y candidatas propuestos por diversos partidos políticos, distintas organizaciones sociales, hace 12 años. Qué bárbaro. Sí, la verdad que es increíble. El problema de la República Argentina. Por eso es que no somos un país normal. Cuando uno analiza los índices de inflación del año 2020 en los distintos países del mundo, resulta que yo tengo los datos concretos, hay países en el mundo que en el 2020 no solo que los precios no aumentaron, bajaron. Y hay países que tuvieron una inflación del 0,5, del 0,7, del 1, del 1,2, del 1,5. La Argentina, el 36,1%. No hay ninguna explicación, además. Y ahora el 2021, en lugar de haberla bajado, vamos a terminar entre el 45 y el 50% de inflación. Claro. No, pero además, sin que haya la justificación técnica o como usted decía al principio, aumentos de costos que justifiquen en todo caso algún incremento generalizado como para que impacte en la inflación. Acá hay un ataque especulativo, claramente, digamos, ¿no? Sin duda. Y cuando uno analiza los balances de las grandes empresas, se encuentra con que el nivel de ganancias que tuvieron es enorme. Yo tengo acá los datos concretos de algunas empresas. Por ejemplo, la ganancia bruta en el primer trimestre del 2020 medido en millones de pesos. Molinos Ríos de la Plata, 2.119 millones de pesos de ganancia. Pero la ganancia bruta en el primer trimestre del 2021 pasó de 2.119 a 4.156 millones de pesos, un 96,1% de aumento. Qué bárbaro, tremendo. Omorixe pasó de 188 millones de pesos de ganancias brutas en el primer trimestre del 2020 a 395 millones de pesos en el primer trimestre del 2021, un 110,1%. Ocresur, que es una de las empresas agropecuarias más importantes de la Argentina, pasó de 1.104 millones de pesos de ganancias brutas en el primer trimestre del 2020 a 2.708 millones de pesos de ganancias brutas en el primer trimestre del 2021, con un 145,3% de aumento en la ganancia bruta interanual. Tremendo. Entonces, los números que está dando. Hablemos seriamente, cuando
cuando señalan que va a faltar productos, que va a disminuir la producción, porque va a disminuir las ganancias. No Por puede favor, ser claro. que en un país que ha ido aumentando el nivel de pobreza y hoy tengamos casi el 50% de la población pobre y un 11% indigente, los grupos empresarios tengan este nivel de rentabilidad. Totalmente. Obsceno. Y amenacen con incendiar el Claro, país claro. cuando se habla de poner freno a estos desmedidos aumentos de precios que llevan a cabo todos los días. Doctor Polino, le agradezco infinitamente, no sabe cómo, este esclarecimiento de datos y esta información que usted nos ofrece. Muchas gracias por atendernos. Que siga muy bien, hasta pronto. Gracias. Tremendo lo que acaba de decir, ¿eh? Ahí está el Es problema. increíble. Ahí está el problema. Claro. Dejemos de hablar de la